Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase virtual del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema de planteo de ecuaciones segunda parte. Entonces, con la práctica ya cada uno de ustedes lo tienen, lo pueden ver que está en su plataforma. Vamos a desarrollar a continuación los siguientes ejercicios. En el primer ejercicio nos dicen efectuar, ¿no? Tenemos para efectuar y nos dice lo siguiente. El doble de la suma de un número con 7 es 30, hallar el mencionado número. A ver, Chavarri, dice el doble de la suma de un número con 7 es 30. El doble de la suma de un número con 7 es 30. ¿Cómo lo planteamos? El doble A ver, de... repita, por favor. Tú lo tienes ahí también en la plataforma, está. Yo ya les he dejado... Se está yendo la... Tema número 3, planteo de ecuaciones, segunda parte. Dice, Me escucho mal, profe. ¿Ah? El doble de la suma de un Me número escucho con 7 mal. es 30. El doble de la suma de un número. Me dicen del doble. Muy bien, entonces, cuando me hablan del doble, claramente sé que es un número que va a ser multiplicado por 2. ¿Ya? Entonces, me hablan del doble. Ahí está. Pero me dicen que es de la suma de un número con 7. De la suma. ¿Ya? No me están diciendo el doble de un número, sino me dicen el doble de la suma de un número con 7. ¿Yo conozco el número? No. Pero entonces a ese número yo le voy a... 2 por X. 7. Va a ser igual a cuánto me dice esto. 30. Es 30. ¿Ya? Entonces simplemente se acabó, profesor, ¿no? Lo difícil es plantearlo, porque ya viene la expresión algebraica. Entonces multiplicamos 2 por x es 2x, más 14 es igual a 30. Este que está con un más 14 pasa al otro lado con menos 14. ¿Cuánto vendría a ser esto igual? A 16, ¿no? Entonces 2x vendría a ser igual a 16. Y este 8. pasa a dividir, x es igual a 8. 8. Y se acabó el problema. ¿Ves? Entonces lo difícil que era simplemente saber interpretar el doble de la suma de un número. Este número se estaba sumando con 7. No me decía el doble de un número sumado con 7. No, no, no. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de leer. A ver, Sharon, el que continúa, el de abajo, el número, bueno, en cada pregunta hay 2 ejercicios, ¿no? Ya, de la número 1 ya hemos hecho el primer punto. Ahora el segundo puntito. Sharon dice, el triple de la diferencia de un número con 5 es 48. Similar, ¿no? Al primero que hemos visto, dice el triple es 3. El triple de la diferencia de un, dice de la diferencia de un número con 5. Ya, un número al cual yo no conozco va a tener una diferencia con 5. Ahí está. ¿Y eso cuánto es? 48. Bueno, 48. 48. Entonces estamos hablando del triple de la diferencia de un número con 5. En ningún momento nos menciona que el triple de un número con la diferencia de 5, no. Entonces, tenemos esto, sería 3x, ¿ya? Se acabó la parte de razonamiento. Comenzamos a operar algebraicamente, sería 3x menos 3 por 5. Menos 15. Es igual a 48. 3x, menos 15. Creo que es igual a 11. Pasa al otro lado, a sumar sería 8. ¿Cuánto? La verdad, disculpe. Este que está con menos pasa al otro lado sumando, ¿no? 8 y 5, 13. 63. Más 1, 63. X, ¿cuánto vendría a ser? 21. 21. Ya, ahí está, vendría a ser 21, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a desarrollar, porque me habla de la diferencia, ¿no? ¿Sí? De la diferencia, sí, me está hablando de una diferencia. Ya. Ahora pasamos al punto número 2. Pasamos al punto número 2. En el punto número 2 vamos a desarrollar... ¿Le escucho mal o yo soy...? Tú, Bray, escucho entrecortado, es tu señal, ¿ah? ¿El resto me escucha bien?
¿Sí? Sí, profe. Sí, está ok. Es la señal tuya, Brian. Ah, En el punto número 2 dice efectuar y responder. Me piden hallar un número tal que multiplicado por 5 y disminuido en 8 equivale al cuádruple de la suma del mismo número con 16. ¿Ya? Me dice hallar un número. Yo sé cuál es el número, profesor. Yo no sé cuál es el número. Coloco cualquier variable, ¿no? La más común es X. Pero a ese número dice multiplicado por 5 y disminuido en 8. X por 5 menos 8. Claro, a este número yo le estoy multiplicando por 5 y a la vez le estoy disminuyendo 8. ¿Ya? Listo. Pero si me hubiera dicho disminuyendo al mismo número, ¿sí? Es al mismo número, ese es, y ahí va a variar todo, ¿ah? Iba a variar todo. Entonces, por eso. Luego me dice equivale. ¿El equivale a qué significa? Igual. Equivale al cuádruple de la suma del mismo número con 16. Equivale al cuádruple de la suma del mismo número. ¿Cómo será? ¿Será 4x más 16 o será 4x más 16? La ¿Cuál de las dos segunda, maneras la será? segunda. ¿Será la primera? Sofía, ¿será la primera o la segunda opción? ¿Cuál de las dos? La segunda. Porque me dice el No sé. cuádruple de la suma, me dice el cuádruple de la suma del mismo número, el cuádruple de la suma. Ahí cuando ya me dice la palabra de la suma, entonces me está diciendo que ese número Profe. se va a sumar con 16. Pero me hubiera dicho el cuádruple del número. Ah, entonces ahí sí me hablaba de este. ¿Ya? Entonces hay que tener bien en cuenta la lectura, el lenguaje. profe, literal. ahí es X por 5 menos 8, ¿verdad? Sí. Entonces Ah, ya. sería 4, el cuádruple de la suma. ¿De quién? De X con 16. Simplemente que nos queda operar 5 por X, sería 5X menos 8. Menos 8, este es igual a 4x más 66 por 4, 24, 64, ¿no? Entonces, este x que está más pasa con menos y este que está con menos pasa 72. con más. X es igual a 72, ¿no? ¿Por qué? 5 menos 4, 1, 64 más 8, 72. 72. Ahí está. Ese es el primer punto del ejercicio número 2. Ahora, el segundo punto. El segundo punto dice hallar un número tal que multiplicado por 8 menos 20 equivale a su sextuple aumentado en 140. Hallar un número tal que multiplicado por 8 menos 20. No sabemos cuál es el número, pero ese número está multiplicado por 8, menos ¿cuánto dice? Menos 20. Ese número está multiplicado por 8 menos 20. Luego dice equivale a su sextuple, es decir, a 6. Equivale a su sextuple aumentado en 140, aumentado en 140. Aquí vamos a aumentar al número que no sabemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, aumentado sería x más 140. Ahí está. Entonces, ya simplemente nos queda operar, ¿no? 8 por x es 8x menos 20. Este es igual a 6x más 6 por 4, 24, 6 y 1, 6, 8. Profe, ¿por qué ahí puso 6 comenta. paréntesis? Profe, yo X más puse 140? 6x más 140. Ya. Ajá, yo puse lo mismo. Sí. Acá lo han puesto dice 6x. Ajá, 6X Pero más mira, 140. dice equivale a su sextuplo aumentado en 140. Hallar un número. 6x más Ahí 140. no dice el sexta parte de X más 40. Debería ser Sería 6x No, más es que 140. no te X hablan más de 140 debería fracción. ser.
Ah, debería ser sí. Cuando tú mencionas parte, Chavarri, cuando tú mencionas parte ya es fracción. Acá no nos hablan de ninguna fracción. Pero bien claro dice, hallar el número, ya miren, hallar el número tal que multiplicado por 8 y le restamos 20 equivale a su sextuplo aumentado en 140. Equivale a su sextuplo aumentado. A su sextuplo aumentado en 140. Sextuplo. Profe, pero no vendría a ser el sextuplo de un número aumentado en 140. Por eso. Aumentado en 140. Entonces vendría a ser A ver, el sextuplo hay una 6 por coma 140. equivale a su sextuplo, coma, aumentado a... Acá tiene su coma, pero déjenme poner más... Buena esa. Ya. Equivale a su sextuplo, coma, aumentado en 140. Ahí sí es diferente. Sextuplo aumentado en 140. Ahí es A 6x ver. más 140, ¿no? Es Si cierto, quitamos 6 el más paréntesis, 140. vamos a comprobarlo. Si quitamos el paréntesis, vamos a tener que este es 6x más 140 y sería este que está con más pasa con menos, sería Sería 2x 2x es igual a 160. 160 y x Sería ¿cuánto 80. es? 80. A ver, si x Claro, es pero 80, 8 por 8, 64, ya, 64, 640, 380, ¿no? 580. 64, 640, 20. Porque si lo hace de la otra manera, profe, Sí. creo que sale 430. 620. 6x sería 8, 6 por 8, 48. 48 más 140. 8, 12, 5, 6, 6, 20. Ya. Y entonces, a ver, ese equivale a 140, ¿ya? Entonces sería 6x acá. Hay que ponerle paréntesis. Ya, ese sería el punto número 2. En el punto número 3. 3. A ver, en el punto número 3 me dice un número excede a 72. Ya. Un número excede a 72. ¿Quién es el que está excediendo un número? Entonces, por eso a ese número le vamos a restar. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos excedentes? Cuando excedía... X menos 72. X menos 72. ¿Por qué? Porque un número excede. ¿Quién es el que tiene de más? X. Y si yo quiero saber cuánto tiene de más, le voy a restar 72, ¿no? Es decir, yo puedo decir que X más 72, ¿ya? X más 72 es a Y, porque ese número está excediendo, ¿no? Entonces, de esa manera, yo lo voy a representar. Como yo no quiero saber en cuánto le excede, sino cuánto es el excedente, ponemos X menos 72, ¿ya? Ahora, un número excede a 72 en la misma manera que en 136 excede al mismo número. Entonces, ¿quién está excediendo? 136. 136 menos X, porque está excediendo al mismo número, ¿no? Que nosotros no sabemos cuál es. Muy bien, entonces se acabó la parte de razonamiento, viene la parte algebraica. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? Esta X, que está negativa, pasa al otro lado sumando, sería 2X. Este menos 72 pasa al otro lado sumando, sería acá 8, 10, 208, ¿no? X, ¿cuánto vendría a ser? 104. 104. Ahí está. X vendría a ser 104. Ese es de la Difícil número otra. 3, el primer punto. Ahora el segundo puntito de la número 3. ¿Ya? Igual, continuamos. Número 3, el segundo puntito. A ver,
ver, ¿dónde está la hojita? Ya lo he perdido. Ahí, ya, acá está. El exceso del cuádruple de un número sobre 5. El exceso del cuádruple de un número. El exceso. ¿A quién estamos excediendo? Dice, el exceso del cuádruple de un número. Ah, el cuádruple de un número es el que tiene de más. Ya, muy bien. Entonces, a ese cuádruple yo le voy a quitar ese exceso. ¿Y en cuánto dice que excede? Sobre un número que es 5. Ahí excede en 5, menos 5. Equivale, que es una igualdad, equivale al quíntuple del exceso de un número sobre 3. Equivale al quíntuple de un número. Entonces, no voy a decir 5x, no, sino que a este número yo le voy a restar. Y todo esto es el quíntuple, porque está excediendo. Bien claro dice ahí, miren. Ahí dice, volvemos a repetir, equivale al quíntuple del exceso de un número sobre 3. Del exceso de un número sobre 3. ¿Y quién es del número? ¿Quién está excediendo? Profesor, está excediendo x. Y le quitamos 3 para saber cuál es el excedente. ¿Ya? Entonces, no vamos a poner 5x. No, sino a este número yo le voy a restar 3 para saber su excedente. Y ese excedente es 5 veces lo que yo tengo acá, ¿no? Es para una equivalencia, una igualdad. Entonces simplemente que me queda operar algebraicamente, ¿no? 4x menos 5 es igual a 5 Vale 10. X vale 10. menos 15. Más pasa con menos. Menos pasa con más, ¿no? Sería 15 menos 5 es igual a 5 menos 4x, ¿ya? Para que no se confundan, como lo pasado. Sería 10 y 1, ¿no? Entonces, 10 es igual a 10. x es igual a 10, ¿ya? Muy bien, ahora pasamos al punto número 4. Ya el ejercicio número 4, igual ahí, el ejercicio número 4 tiene un punto también, vamos a hacer el primer punto. En el primer punto dice, ¿en qué momento del día se cumple que las horas transcurridas exceden? Ah, ya, las horas que han transcurrido son las que exceden, a ese le voy a restar. En 4 a las horas que faltan transcurrir. Ya, a ver. Y ahí me hablan de horas cronológicas. Ya. Pero igual tenemos que trabajar con análogas porque no podemos decir HP, profe, de 12 a 12. H. Ya no puedo decir de 12 a 12. Porque las horas ¿de dónde empiezan? Desde las 12, que yo correspondo que viene a ser mis 0 horas, ¿no? Así, mis 0 horas. De las 12 y va a correr mi tiempo hasta ¿cuántas horas tiene un día? 24 horas. Ya. Ahí está. Entonces, este es mi Pero no es lo inicio. mismo. No. Lo mismo día. Y final. Jueves, viernes. Ya, de 0 a 0. Porque si yo trabajo de 12 a 12, estoy trabajando simplemente, estoy trabajando simplemente la mitad del día. Y nosotros queremos saber la hora. Queremos saber en qué momento del día. Es decir, desde las 0 horas hasta que acabe el día, las 24 horas, en el transcurso de este lapsus, en el transcurso de estas horas, en el transcurso de esas horas, dice, se cumple que las horas que han transcurrido, las horas que han transcurrido, excede en 4 a las horas que falta transcurrir. Entonces, a ver, para que podamos entenderlo. Bueno. ¿Dónde está mi reglita? Acá está. Profe, volé. Miren. Mejor juguemos ludito, profe. Así, miren. Esta es mi hora de inicio, las 0 horas, y estas son las 24. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que en un momento de este transcurso de este día, va pasando las horas, imaginémonos que es acá, ¿ya? En este momento me dice se cumple
que las horas que ha transcurrido, estas que son horas transcurridas, así como horas transcurridas, excede en 4 a las horas que faltan transcurrir. Horas que faltan transcurrir. Mira, estas son las horas que han transcurrido y horas que faltan transcurrir. Entonces, van a ver que estas dos, cuando se van a restar, me van a dar una diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia? De 4. Porque está excediendo, ¿no? Está excediendo. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos excede en 4? Ah, ya, x menos 4. Ya, muy bien. Pero acá me hablan de las horas que han transcurrido y de las horas que falta transcurrir. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a plantear. Yo sé cuántas horas han transcurrido, no sé, le voy a poner X. Ahora, pero, si yo le resto las horas que faltan transcurrir, ¿cómo le voy a poner horas que faltan transcurrir? Ah, profesor, yo sé que las horas totales, ¿cuántas horas tiene el día? El profesor tiene 24 horas. Menos, ¿quién sería? Menos las horas que han transcurrido. Y eso sería que las horas que faltan transcurrir. Vuelvo a repetir, X viene a ser las horas que transcurrido. Y esto de acá vendrían a ser las horas que faltan transcurrir. Como el total de horas es 24 menos las horas que ya han transcurrido, vienen a ser las horas que faltan transcurrir. Pero todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 4, ¿no? Va a ser a 4. ¿Por qué? Porque este señor está excediendo en 4. Es como decir, x menos 4, ¿ya? Es igual a 24 menos x. Para no confundirnos en eso, simplemente ponemos las horas que hemos transcurrido menos las horas que falta transcurrir, es el excedente. Ahí está. Y se acabó el problema. Resuélvelo, profe, por favor. Ya, y se acabó el problema porque ya viene ahí la expresión algebraica, ¿no? Entonces sería x menos, este menos va a afectar a lo que está en paréntesis, ¿no? Más con menos 24, menos con menos, más x es igual a 4, sería entonces acá 2x es igual, este 24 pasaría al otro lado a sumar, ¿no? Sería 28 y x ¿cuánto es igual a? 14, ¿no? Entonces estamos hablando de 14 horas. Pero nosotros 14, queremos trabajarlo cronológicamente. Como son de 12 a 12, entonces de 0 a 12 es la mitad del día. Y a partir de acá, de los 12 al 24, viene a ser la otra mitad del día. Iba a decirme medio día más 2 horas. No, pues sería las 12, ¿La tarde? las 12, las 13 es la 1, ¿no? Y las 14 que vendría a ser las 2 de la tarde. 2 horas. Las Las 2 de la tarde. Claro, las 12 más 2 1400, horas. 1400. ¿no? Claro, sería las 2 de la tarde, ¿ya? 14 horas o 2 p.m. Ya no estamos trabajando AM, sino PM, porque ya estamos tarde, bien claro me lo indica, ¿ya? No, profesor, entonces sería AM, no, ya estamos en PM. Ya ha transcurrido la mitad de la mañana, más 2 horas más, como dijo Chavarri, ¿no? Que serían las 12, ¿no? Estoy hablando, las 2 de la tarde. Ya. Ese es el punto número 4. Ahora el otro punto, ¿qué me dice? El otro punto, ¿dónde está? Ya, se tiene 4 números consecutivos cuya suma es igual a 102. Allá, 4 números consecutivos. A ver, ¿cómo se llama? Yadira, 4 números consecutivos. ¿Cómo representábamos los números consecutivos? Yadira. X y X más 1, X más 1, X más 1. Ya, claro. X. ¿Pero qué me están hablando? Son números consecutivos. Se tiene 4 números consecutivos cuya suma. Ya, vamos a sumar los 4 números consecutivos. X sería 1. El otro sería X más 1.
X más 2. X más 2 vendría a ser el otro número. X Más más 3. X más tres. más 3. Ahí están los 4 números consecutivos. 1, 2, 3, 4. Ahora, estos 4 números consecutivos cuya suma es igual a 102. Todo esto me suma 102. Ya. Ahí está. ¿Qué más me dice? ¿Cuál? Hallar el mayor de ellos. Ya, simplemente ya revisamos acá algebraicamente, ¿no? Sumamos x más x más x más x, vendría a ser 4x, más ¿cuánto? Más 1, 3 y 3 más 6. Es igual a 102. 22. Este 6 pasa a 22. restar 4x es igual a ¿cuánto sería esto? 90 y ¿cuánto? 96. 96. X vale 24. X vale 24, 24. 4. Como X vale 24, entonces este sería 24, 25, 26, 27. ¿Y qué me piden hallar? Me piden hallar el mayor. Entonces, ¿cuál vendría a ser el mayor? Vendría a ser 27. este, ¿no? 3. X más 3, entonces sería 24 más 3 es igual a 27. Ese vendría a ser el mayor. Ya. Listo. El tercer punto, he visto ahí que nos hablan de números consecutivos, ¿no? Dice, hallar la suma de 3 números consecutivos. Dice, tales que si al sextuple del menor le disminuyo el cuádruple del intermedio y le agregamos el mayor, obtendremos 241. ¿Ya? A ver, vamos así a hablar primero por separados de cada número. ¿Ya? El primer número, segundo, tercero, cuarto. ¿Ya? Me hablan de ¿cuántos números? De 3. De 3 números consecutivos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este es el primer número, este es el segundo número y este es el tercer número. ¿Ya? Entonces, como claramente puedo ver un menor, un mayor y un intermedio. De eso más o menos me está hablando el problema, ¿no? Dice, tales que si al sextuple del menor, ¿cómo lo representamos eso, Dayana? El sextuple del menor, ¿cómo sería? 6X. Ya, 6X. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con estos números? ¿Qué me están pidiendo? La suma. Entonces yo voy a sumar. ¿Más qué? Más luego me dice, si al sextuple del menor le disminuimos el cuádruple del intermedio. Ah, mira, entonces... El 2. Menos 4 veces X más 1. Menos 4 veces X más 1. X más 1. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Luego, ¿qué dice? ¿Dónde estoy? Allá. Si al sextuple del menor le disminuimos el cuádruple del intermedio, que es X más 1, y le agregamos el mayor. ¿Cuánto es el mayor? Más X más 2. X más 2. Más X más 2. Todo me dice a cuánto es igual. 241. Pero al inicio me habla... X vale 81. Ya, hallar la suma de los 3 números. ¿Ya? Entonces, tenemos que hallar X, representarlo y luego sumarlo. Porque eso es lo que me están pidiendo. No me están pidiendo hallar X, ¿ah? Hay que analizar bien. Entonces, ¿cómo sería? Por acá sería 6X menos 4X, ¿no? Menos con más menos con más menos sería acá también 4 más X más 2 es igual a 241. Entonces acá sería 2X. 3X menos 2. 3X, ¿sí? Acá, mira, acá me da 2X más 1X, 3X. 3X menos 2.
es igual a quién. Vamos a pasar al otro lado ya, 241. Este más 2 pasa al otro lado, menos 2. Y este menos 4, como más 4, ¿no? 2 más 4. Entonces 3x es igual a 241, 243. 243, ¿no? 7, 8, 9, sí tiene tercia. 81. ¿Cuánto sale? 81. 81, ya. Entonces yo haría 81, pero bien claro al inicio del problema me dicen la suma de 3 números consecutivos. Entonces, el primer número consecutivo sería 81. El segundo número sería 82 y el segundo número sería 83. ¿Y esto cuánto me suma todo esto? Sería 246. 46. Y ese vendría a ser, casi me caigo. Y eso vendría a ser la respuesta y no 81, porque a mí no me están pidiendo saber el valor de la variable, ¿no? En este caso, o saber el primer número, segundo y el tercero, sino la suma de los 3 números consecutivos. ¿Ya? Ese es en el punto número 4. ¿Dónde está mi hojita? Ahí. Ahora, ¿dónde está? ¿En qué punto voy? ¿El número 4? El número 5, ¿no? Punto número 5. Ya, ahora vamos al siguiente punto. Ya, en el siguiente punto nos dice lo siguiente. A ver. Dice la suma de los cuadrados de los números pares consecutivos nos da 196. A ver, Angelique Ponce, ¿cómo nosotros representamos primero números pares consecutivos? 2x más 2, 2x más 4, 2x más 6. Entonces, números pares, yo tengo que es 2x más 2. Otro número par podría ser 2x más 4. Y así otro número par, 2x más 6. Ya, listo. Ya tengo entonces los números pares. Pero me dice la suma de los de 4 números. La suma de 4 números pares consecutivos. Entonces falta el 2x, profe, ponga 2x y 2x más 6. Pues. Claro, ya sería 2x más 2x más 2, ¿ya? 1, 2, más 2x más 4, 3, más 2x más 6, ¿es igual a cuánto? Es igual a 196. 196, ya, operamos. Entonces, serían 1, 2, 3, 4 números, ¿no? 2, 2, 2, 2 sería 8x, más, ¿cuánto es? 6, 10, 12, ¿no? Más 12 es igual a 196, pasa a restar, 8x es igual a ¿cuánto? A 184. ¿Cuánto vendría a ser x? 8, 4, 8, 9, 13. 23, profe. 23, ¿no? Entonces, ¿pero qué me pide? Me pide el mayor número es allá. Entonces, tenemos el primero y el mayor es este de acá, ¿no? Entonces, el mayor es igual a 2x más 6. Pero hemos hallado que x es 23, sería 2. 52. 23 52. más 6. ¿Cuánto es? 52. ¿No? Ahí está. Ese es del punto número 5. Ya, del punto número 5. Chicos, entonces, un minuto y se nos corta. Ya, chicos, entonces, eso es referente a lo que estamos trabajando el día de hoy con respecto al curso de razonamiento matemático y todo lo que habíamos visto ya de la forma de cómo nosotros poder transformar el lenguaje literal en un lenguaje matemático, lo hemos aplicado el día de hoy con los diversos ejercicios como ustedes han visto. Entonces, en la clase, la tarea va a ser similar a esto, como siempre del libro, lo voy a escanear, se los voy a juntar y ustedes ya lo van a desarrollar en su cuaderno y me lo van a subir en forma de respuesta. ¿Bien, chicos?
Entonces, eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de razonamiento. Antes de terminar la clase a segundos, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema? No. No, profe. No. Ya. Muy bien, chicos, entonces nos vemos. Eso es todo. Hasta la próxima clase. Cuídense. Cuídese. Nos vemos.